La vida nunca fue fácil para mí. Nací en un barrio donde la lucha por sobrevivir era el pan de cada día. Desde pequeño vi cómo la pobreza y el caos se entrelazaban en un ciclo interminable. Mis padres, ambos trabajadores, hacían lo que podían para mantenernos a flote. Pero con cada año que pasaba, la situación se hacía más insostenible. La falta de oportunidades y la desesperación se convirtieron en la norma. Y como muchos de mis amigos, empecé a buscar respuestas en los lugares equivocados. Recuerdo que a los 12 años ya había sido testigo de cosas que un niño no debería de ver. La primera vez que escuché el sonido de balas, pensé que era un juego, pero la realidad golpeó duro cuando vi a un vecino caer. Un charco de líquido vital se formó alrededor de su cuerpo, y el terror se apoderó de mí en ese instante. Esa imagen se quedó grabada en mi mente, una advertencia silenciosa de lo que la vida podría ofrecer. Para entonces ya había aprendido que el respeto se ganaba de maneras crueles. Los que tenían poder, los que podían hacer que otros temieran, eran los que dominaban. A medida que crecía, me fui alejando de la escuela. No había futuro en las aulas, solo en las calles. La vida de los gángsters me atraía. Vi a los jóvenes que tenían dinero, coches, y lo que era más importante, respeto. Me uní a una pandilla, buscando pertenencia y una forma de escapar de la miseria. Al principio el ambiente era emocionante. Las fiestas, las risas, la sensación de poder, pero pronto la realidad se impuso. La lealtad a la pandilla significaba hacer cosas que no podía imaginar. Mi primer trabajo llegó una noche de verano. Un compañero me pidió que lo acompañara a dar un mensaje a un rival. Yo no sabía exactamente a qué se refería, pero la adrenalina me empujó a seguirlo. Esa escena fue algo cruda. No solo era un acto de caos, pero una declaración de lucha. En ese momento, mientras veía a un hombre suplicar por su vida, sentí una mezcla de miedo y euforia. Me di cuenta de que había cruzado una línea de la que no podría regresar. Con el tiempo, mis manos se ensuciaron. Mi primera víctima fue un hombre que nunca había hecho nada en mi contra. Pero en este mundo la neutralidad no existe. No puedo olvidar la mirada de ese hombre, la forma en que sus ojos se abrieron de par en par, llenos de incredulidad y terror. En ese instante me convertí en lo que había jurado nunca ser, un sicario. Pero el peso de la decisión no me aplastó como esperaba. En cambio sentí un extraño sentido de libertad. Había tomado el control de mi vida de una forma que nunca pensé que pudiera. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Me gané el apodo del fantasma por mi habilidad para desaparecer después de cada trabajo. La gente empezaba a temerme, y eso me daba un poder que nunca había imaginado, pero también me aislaba. Mis amigos de la infancia se alejaron, y aquellos que se quedaron eran solo sombras de lo que solíamos ser. La soledad se convirtió en mi compañera constante, pero a estas alturas ya no me importaba. La lealtad a mi pandilla era todo lo que necesitaba. Sin embargo, el caos tenía un precio. Las balas no solo volaban hacia los enemigos, también alcanzaban a los inocentes. En una de mis misiones, una bala perdida impactó en una madre que solo paseaba con su hijo. El llanto del niño resonó en mis oídos como un eco que nunca se desvanecería. Esa noche, mientras miraba el techo de mi habitación, me di cuenta de que había perdido algo dentro de mí. La vida de los demás se había convertido en un simple costo en mi camino hacia el poder. Los años siguieron y lo que antes eran aventuras se transformaron en un ciclo de miedo y desconfianza. Nunca sabía quién podría ser el próximo objetivo, ni quién podría intentar terminar con mi vida. La paranoia se apoderaba de mí. Cada ruido a medianoche era un recordatorio de que podría fallecer y que me estaban acechando.
La vida de un sicario no es glamorosa. Está llena de traiciones, de amigos que se convierten en enemigos, de días en los que la única compañía es el eco de tus propias decisiones. Cada vez que miraba al espejo veía un extraño. Nunca quise este camino, pero las decisiones que tomé me llevaron a un lugar oscuro. Esta situación ya no era emocionante, era un peso que llevaba en los hombros. A veces me sentaba en la oscuridad y recordaba a mis padres, a la esperanza que una vez tuve de salir de ese barrio, pero esa esperanza se desvaneció con cada acto que cometí, con cada vida que tomé. Un día después de un trabajo que salió mal, me encontré solo en un callejón. La adrenalina se desvaneció y la realidad golpeó como un puño. Había perdido un amigo esa noche, un chico que apenas había pasado los 20 años. Miré el cielo estrellado y me pregunté si había un lugar para mí en él, pero sabía que no podía regresar. Había cruzado demasiadas líneas, y el precio de mis acciones era más alto de lo que podía imaginar. La vida como sicario te da lecciones duras, pero también te deja con una profunda soledad. En la oscuridad de la noche, mientras las sombras danzaban a mi alrededor, yo comprendí que este camino no tenía salida. Esta situación solo engendra más caos, y aunque había ganado respeto, también lo había perdido todo a cambio. Miré hacia el futuro y vi un abismo, un vacío que se tragaba cualquier esperanza de redención. Esa vez, en ese momento, supe que estaba atrapado en una vida que nunca elegí, pero de la que hoy en día no puedo escapar. Si eres un joven que ha pensado en pertenecer en este tipo de vida, no te lo recomiendo. Debes de saber que el terror, el verdadero terror, se vive aquí en cada momento. Siempre pensé que la vida de un sicario era emocionante, llena de acción y respeto, pero la realidad era muy diferente. No hay glamour en este mundo, solo hay caos, traiciones y el constante peso de una culpa que nunca se apaga. Yo siempre fui así, pero el destino tiene formas extrañas de llevarte por caminos que nunca imaginaste. Crecí en un pequeño pueblo en la frontera, donde la vida era tranquila, pero la pobreza era abrumadora. Mis padres trabajaban en el campo. Ellos se levantaban antes del amanecer y regresaban cuando el sol se ocultaba. Aprendí desde pequeño que el trabajo duro no siempre garantizaba una vida digna. A la edad de 10 años, me di cuenta de que el dinero que traían a casa apenas alcanzaba para cubrir lo básico. La desesperación y la necesidad se convirtieron en mis compañeras. A medida que crecía, el pueblo se convirtió en un lugar cada vez más peligroso. Los carteles comenzaron a establecerse en la región y el caos se convirtió en la norma. Muchos de mis amigos se vieron atrapados en esta nueva realidad. Algunos se reunieron a bandas, otros comenzaron a robar. Yo intenté mantenerme alejado, pero la presión del entorno era abrumadora. Cuando cumplí 18 años, mi vida cambió para siempre. Una noche, mientras caminaba por la calle, me encontré con un viejo amigo de la infancia que había estado involucrado con un cartel local. Tenía una mirada dura, pero su sonrisa era la misma que recordaba. Me habló de la vida que llevaba, del dinero fácil y del respeto que había ganado. Me tentó con la idea de unirme a ellos, y aunque dudaba, la necesidad de dinero y la búsqueda de aceptación me empujaron a aceptar su oferta. Al principio el trabajo era sencillo: recoger dinero, hacer algunas entregas, actuar como mensajero. Me sentía como un chico importante, pero pronto las cosas se volvieron más serias. Un día me dieron la tarea de cuidar a un rival del cartel.
que había sido capturado. Me dijeron que solo tenía que intimidarlo, pero cuando llegué al lugar, la situación se tornó con mucho caos. Sin previo aviso, me vi obligado a usar un arma. El sonido de la bala resonó en mis oídos y el horror se apoderó de mí. No había vuelta atrás. Me había convertido en uno de ellos. A partir de ahí, cada trabajo se volvió más complicado y también más peligroso. El caos se convirtió en la norma y, aunque intenté mantenerme al margen de las decisiones más brutales, me di cuenta de que estaba atrapado en un ciclo del que no podía escapar. La culpa comenzó a consumir mi mente. Las caras de las personas a las que había lastimado me perseguían en mis sueños. Yo me despertaba en medio de la noche, empapado en sudor, sintiendo que alguien me observaba. Un día recibí un encargo que cambiaría mi vida. Tenía que eliminar a un hombre que había traicionado al cartel. La operación fue planeada con precisión, pero cuando llegué al lugar, algo dentro de mí se anudó. El hombre no era un extraño, era un viejo amigo de la infancia, alguien con quien había compartido risas y sueños. El recuerdo de nuestras travesuras me golpeó como un puñetazo en el estómago. La orden era clara, pero no podía hacerlo. En ese momento supe que debía tomar una decisión. Decidí no cumplir con el encargo. Me enfrenté a mis superiores, y aunque sabía que eso podría costarme la vida, la idea de traicionar a alguien que había sido parte de mi vida me resultaba insoportable. La confrontación fue caótica. Me golpearon y me amenazaron, pero logré escapar. La vida de un sicario es un juego de lealtades, y al renunciar a mi papel, me convertí en un blanco. Los días siguientes fueron un torbellino de miedo y paranoia. Decidí huir de la ciudad, dejar atrás todo lo que conocía. Regresé a mi pueblo natal, donde esperaba encontrar algo de paz. Sin embargo, el pasado no se olvida fácilmente. La culpa y el remordimiento continuaban persiguiéndome. A pesar de la tranquilidad del lugar, las sombras de mis acciones me seguían, y cada rincón me recordaba a aquellos a quienes había lastimado. Intenté reintegrarme a la vida normal, conseguir un empleo y hacer las cosas bien, pero la falta de oportunidades y el estigma de mi pasado eran un peso difícil de llevar. La gente me miraba de manera diferente, sabía que estaba involucrado en esas cosas. La vida que había dejado atrás parecía más atractiva con cada día que pasaba. A veces, la tentación de regresar era abrumadora. Una noche, mientras caminaba por el pueblo, sentí una presencia. Alguien me estaba siguiendo. Mi corazón se aceleró y el miedo se apoderó de mí. Me giré, pero no había nadie, solo la oscuridad y el silencio. Sin embargo, la sensación de ser observado nunca desapareció. Comencé a escuchar murmullos en la noche, como si las almas de aquellos a quienes había lastimado estuvieran tratando de comunicarse conmigo. La culpa se convertía en un eco constante, y la idea de redención se volvía más distante. Finalmente tomé la decisión de enfrentar mis demonios. Comencé a buscar formas de ayudar a los jóvenes en situaciones similares a las que yo había vivido. Aunque no podía cambiar mi pasado, al menos podía intentar hacer algo bueno por el futuro de otros. La vida de un sicario no se olvida tan fácil, pero traté de convertir mi dolor en algo constructivo. Aunque hoy sigo luchando con mis recuerdos y mis elecciones, las noches son las más difíciles y a veces aún escucho esos susurros, pero he aprendido que la redención es un camino largo y complicado, y aunque sé que en cualquier momento puedan venir por mí, no puedo borrar todo lo que hice.
Aún recuerdo con claridad aquella noche en la sierra de Michoacán, cuando mi vida cambió para siempre. En aquel entonces yo formaba parte de una organización criminal que controlaba gran parte de la región. Nuestras actividades se centraban principalmente en el tráfico de sustancias y la extorsión a los pobladores de la zona. Ese día mi equipo y yo teníamos la orden de patrullar una zona específica donde teníamos un campamento. Sabíamos que el camino sería difícil y que probablemente tendríamos que recorrerlo a pie, ya que era casi imposible llegar en vehículos. Nos preparamos con nuestro equipo táctico, armas y algunos suministros, y salimos a cumplir con nuestra misión. A medida que avanzábamos, el sol comenzaba a ocultarse y la oscuridad se apoderaba del bosque. Sabíamos que el camino se complicaría aún más una vez que la noche nos alcanzara, pero teníamos que llegar a nuestro destino sin importar las dificultades. Estábamos acostumbrados a movernos en la penumbra, así que no nos preocupaba demasiado. Sin embargo, a medida que nos adentrábamos en la sierra, empezamos a percibir algo extraño en el ambiente. Un frío intenso y un olor a azufre nos hicieron detenernos en seco. Miré a mi alrededor, pero no lograba identificar la fuente de esa inquietante sensación. De pronto, el compañero que iba delante de mí hizo una señal para que nos detuviéramos. Apuntamos nuestras armas, creyendo que se trataba de un grupo rival, pero lo que vimos a continuación me dejó completamente paralizado. A lo lejos pudimos distinguir la figura de un anciano recargado en una enorme roca. Su aspecto era deplorable, con las ropas desgarradas y sin camisa. Cuando estábamos a punto de acercarnos para ver si necesitaba ayuda, algo extraordinario y aterrador sucedió. En cuestión de segundos, el anciano comenzó a transformarse. Su cuerpo empezó a cambiar de forma, creciendo y adquiriendo rasgos animalescos. Sus huesos tronaban y su piel se desgarraba al instante, dando paso a una criatura monstruosa. Lo que teníamos frente a nosotros ya no era un ser humano, sino una especie de híbrido entre un chivo y un ave. Sus ojos rojos brillaban como brasas, y de su cabeza brotaron enormes cuernos. Aquella criatura lanzó un lamento espantoso que me heló la sangre. En ese momento sentí un miedo abrumador que me paralizó por completo. Mis compañeros y yo nos quedamos inmóviles, incapaces de reaccionar ante semejante visión. Fue entonces cuando perdí el conocimiento, sin saber qué había sido de mis camaradas. Cuando desperté me encontraba en el campamento con una venda en la cabeza y un fuerte dolor en todo el cuerpo. Uno de mis compañeros estaba rezando a mi lado, y cuando le pregunté qué había sucedido me dijo que no me preocupara por eso y que mejor olvidara lo ocurrido. Nunca supe qué pasó con el resto de mi equipo. Nadie quiso darme detalles, y lo único que puedo recordar son los lamentos que escucho en mis pesadillas, como si mis antiguos compañeros siguieran sufriendo. Desde entonces he intentado mantener distancia de todo lo relacionado con lo paranormal. No quisiera volver a experimentar algo similar a lo que viví esa noche en la sierra. Sin embargo, a veces siento que esa entidad infernal me sigue y que me está acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para volver a atormentarme. Desde que tengo uso de razón, mi vida ha sido una constante lucha por sobrevivir. Nací en una familia humilde, en uno de los barrios más peligrosos de la Ciudad de México. Mi padre era un alcohólico que pasaba la mayor parte del tiempo fuera de casa, buscando su próxima dosis de alcohol. Mi madre, por otro lado, se esforzaba al máximo por mantener a flote a nuestra familia, trabajando largas jornadas en una fábrica local. Recuerdo perfectamente las noches en las que mi padre regresaba a casa, ebrio y molesto. Los gritos, el caos, el miedo que se apoderaba de mí y de mis hermanos.
Intentábamos escondernos, rezar para que todo terminara pronto, pero era inútil. Mi padre parecía no tener control sobre sí mismo y descargaba toda su frustración y rabia sobre nosotros. Cuando cumplí 12 años, mi madre enfermó gravemente. Los gastos médicos se dispararon y pronto nos vimos al borde de la ruina. Mi padre, lejos de ayudarnos, se hundió aún más en el alcoholismo, dejándonos a nuestra suerte. Fue cuando decidí tomar cartas en el asunto. Empecé a juntarme con un grupo de chicos del barrio, algunos de ellos ya involucrados en actividades ilegales, desde robos, asaltos, hasta el tráfico de sustancias ilegales. Todo con tal de llevar algo de dinero a casa y evitar que mi madre y mis hermanos fallecieran de hambre. Al principio me costaba mucho trabajo. El miedo a ser atrapado, a decepcionarlos, a perderlo todo. Pero poco a poco fui adaptándome a ese estilo de vida. Recuerdo la primera vez que usé un arma. Fue un asalto en una tienda de conveniencia. La dependencia se resistió y uno de mis compañeros no dudó en dispararle. Fue una escena horrible. Líquido vital por todas partes. Los gritos de terror del dependiente. Me quedé paralizado, incapaz de reaccionar. Pero después, cuando vi el dinero que habíamos conseguido, algo en mí cambió. Ya no veía a las personas como seres humanos, sino como obstáculos a superar, como medios para un fin. Con el tiempo mi habilidad y mi crueldad fueron en aumento. Me convertí en uno de los delincuentes más temidos del barrio. Robaba a quien fuera, sin importarme las consecuencias, y si alguien se interponía en mi camino, no dudaba en eliminarlos. Mis compañeros me admiraban y me respetaban, y yo me sentía poderoso, como invencible. Pero ese poder no duró mucho. Un día mi madre falleció. Los gastos médicos y la falta de atención adecuada la habían consumido. Fue un golpe devastador para mí. Me hundí en una profunda depresión y mi actividad delictiva se disparó. Ya no robaba por necesidad, sino por rabia, por frustración. Quería hacer pagar a todo el mundo por lo que me había pasado. Fue entonces cuando conocí a Javier, un hombre que se hizo pasar por un empresario respetable, pero que en realidad era el líder de una de las organizaciones más peligrosas de la ciudad. Él me ofreció un trabajo que me cambiaría la vida para siempre. Él me llevó a su oficina, una enorme mansión en las afueras de la ciudad. Allí me presentó a su equipo, un grupo de sicarios expertos en todo tipo de actividades ilegales. Me explicó que necesitaba gente como yo, jóvenes con agallas y dispuestos a hacer lo que fuera necesario. A cambio, me ofreció un sueldo generoso y la posibilidad de ascender dentro de la organización. Yo acepté sin dudarlo. Ya no me importaba nada, ni las consecuencias de mis actos, ni siquiera mi propia vida. Quería venganza, quería poder y Javier me lo ofrecía todo. Durante los siguientes años me convertí en uno de los sicarios más eficientes y despiadados de la organización. Participé en decenas de actos ilícitos. Poco a poco fui perdiendo mi humanidad, convirtiéndome en una máquina de terminar con vidas sin escrúpulos. Recuerdo una misión en particular, cuando tuve que capturar a la hija de un empresario rival de Javier. La pobre chica, apenas una adolescente, lloraba y suplicaba que la dejáramos ir, pero yo no sentía nada. La tomé brutalmente hasta que se desmayó y la entregué a Javier sin remordimiento alguno. Ese fue el punto de no retorno. A partir de entonces me volví aún más frío y calculador. Nada ni nadie podía detenerme. Mis superiores me ascendieron rápidamente, convirtiéndome en uno de los líderes de la organización. Pero el poder y el dinero no me llenaban el vacío que había en mi interior. Cada vez me sentía más solo, más distante de la humanidad. Los remordimientos y el arrepentimiento me atormentaban en sueños, pero durante el día era incapaz de mostrar piedad o compasión.
Un día Javier me encomendó una misión especialmente delicada. Debía eliminar a un testigo clave en un juicio contra la organización. Se trataba de una mujer mayor, indefensa, que había accedido a declarar en contra de nosotros. Cuando llegué a su humilde apartamento, la anciana me suplicó que la perdonara, que no le hiciera daño. Pero yo, sin inmutarme, saqué mi arma y le disparé sin vacilar. El verla caer sin vida frente a mí fue como si una parte de mí también hubiera fallecido. Esa noche no pude dormir. Las imágenes de la anciana suplicando por su vida no me dejaban en paz. Fue entonces cuando me di cuenta de que me había convertido en un monstruo, en alguien que ya no tenía cabida en la sociedad. Decidí que tenía que escapar, huir de esa vida de crimen y caos. Pero Javier y sus hombres no me lo iban a poner fácil. Sabían demasiado de mí y no iban a dejar que los traicionaran. Pasé semanas planeando mi escape. Tuve que deshacerme de varios de mis compañeros, aquellos que podrían delatarme. Fue una tarea ardua y llena de peligro, pero finalmente logré escapar de la organización. Ahora me encuentro escondido huyendo de Javier y sus hombres. Sé que tarde o temprano me encontrarán y que cuando lo hagan no tendrán piedad conmigo. Pero ya no me importa. He visto demasiado. He hecho demasiado y ya no puedo vivir con esa carga. Recuerdo las noches en que mis padres discutían acaloradamente, los gritos y el sonido de los golpes que me aterraban. En esos momentos me escondía en mi habitación, abrazando mis rodillas y deseando que todo terminara pronto. Esa atmósfera de tensión y miedo marcó profundamente mi infancia. Cuando cumplí 16 años, las cosas empeoraron. Mi padre perdió su trabajo y la situación económica se volvió insostenible. Yo quería ayudar a mi madre, pero mis calificaciones no eran lo suficientemente buenas para obtener una beca universitaria. Desesperado comencé a juntarme con un grupo de jóvenes del barrio que se dedicaban a delinquir. Al principio solo me encargaba de hacer pequeños mandados y acompañarlos en sus salidas, pero pronto fui ganándome la confianza del líder del grupo. Me enseñaron a utilizar armas y a cometer asaltos. La adrenalina y el dinero fácil me atraparon. Me convencí a mí mismo de que era la única forma de sacar a mi familia de la pobreza. Los años pasaron y me fui convirtiendo en un miembro importante de la pandilla. Mis habilidades y frialdad al momento de actuar me valieron el respeto de mis compañeros. Llegué a liderar varias zonas del barrio, expandiendo el poder y la influencia del grupo. Mi madre se distanció de mí, decepcionada por el camino que había tomado, pero yo estaba cegado por la ambición y el deseo de poder. Un día todo se salió de control. Recibí la orden de deshacerme de un testigo incómodo para uno de nuestros negocios sucios. Cuando llegué a la casa de la víctima, me encontré con un joven que parecía indefenso. Sin embargo, algo en su mirada me hizo dudar. Cuando activé mi arma, sentí una extraña sensación de rechazo que me paralizó. Salí huyendo aterrado por lo que había estado a punto de hacer. Esa noche no pude dormir. Las imágenes de lo ocurrido no me dejaban en paz. Fue entonces cuando comprendí que había cruzado una línea que no tenía retorno. Decidí que tenía que salir de esa vida como diera lugar. Reuní a mis principales lugartenientes y les dije que me retiraba. Ellos, furiosos, me acusaron de traición y cobardía. Sabían demasiado de mí y no podía confiar en que guardarían silencio. Así que tuve que tomar medidas drásticas. Esa misma noche me infiltré a la casa de uno de ellos y terminé con su vida mientras dormía. Luego hice lo mismo con otros 2 miembros clave de la pandilla. Me sentí asqueado de mí mismo, pero no tenía otra opción si quería salvar mi propia vida. Finalmente logré escapar del barrio y huir a otra ciudad. Cambié mi identidad y conseguí un trabajo honesto en un taller mecánico.
Poco a poco fui reconstruyendo mi vida. Sin embargo, los fantasmas del pasado me persiguen constantemente. A veces despierto sobresaltado en medio de la noche, reviviendo esas escenas de caos y traición. Sé que nunca podré redimir todo el daño que he causado, pero al menos intento ser una mejor persona y enmendar en la medida de lo posible los errores que un día cometí. Me llamo Marco y soy un sicario. No soy un héroe ni un villano. Soy solo un hombre que ha elegido un camino oscuro. A menudo me pregunto si alguna vez podré escapar de la sombra que me persigue. Todo comenzó hace años, cuando la vida me empujó a tomar decisiones que nunca imaginé que haría. Crecí en un barrio donde el caos era parte del paisaje cotidiano. A los 13 años, había visto más fallecidos de los que debería haber visto en toda mi vida. Mi familia desmantelada por las adicciones y la falta de oportunidades me dejó solo para enfrentar un mundo cruel. Una noche, mientras caminaba por las calles desiertas, escuché un grito desgarrador. Me acerqué y lo que vi me heló la sangre. Un hombre yacía en el suelo, su rostro bañado de líquido vital. La escena era caótica. La gente corría en direcciones opuestas, pero yo en mi ignorancia me quedé paralizado. Fue entonces cuando un hombre se acercó a mí. Vestía un abrigo largo y tenía una mirada que podía atravesar el alma. ¿Quieres ser fuerte?, me preguntó. En ese momento no comprendí que la fuerza venía con un precio alto. Acepté su oferta y me convertí en un aprendiz de sicario. Al principio solo eran pequeños trabajos, intimidaciones, amenazas. Con el tiempo los encargos se volvieron más oscuros y peligrosos. Aprendí a manejar un arma, a ser rápido y preciso. Me enseñaron que la vida de los demás no valía nada en este juego y que la única regla era no dejar testigos. Una noche después de un trabajo particularmente brutal, me encontré en un bar de mala muerte. Las luces titilaban como si estuvieran a punto de apagarse. Mientras tomaba un trago sentí una presencia. Al girar la cabeza vi una figura encapuchada en la esquina. Su rostro estaba oculto, pero sus ojos estaban fijos en mí. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me sentí observado como si ese extraño supiera lo que había hecho. A medida que pasaban los días, esa figura se convirtió en una constante en mi vida. Lo veía en las sombras, en las calles, en los lugares donde me creía a salvo. La paranoia comenzó a consumir mi mente. Mis noches se llenaron de insomnio y las pesadillas se apoderaron de mis sueños. En ellas la figura encapuchada se acercaba lentamente y cuando estaba a punto de tocarme me despertaba empapado en sudor. Una noche mientras caminaba de regreso a casa decidí enfrentar mis miedos. Me dirigí a un callejón oscuro, el mismo donde vi a este hombre por primera vez. La luna era la única fuente de luz y el aire estaba impregnado de un extraño silencio. ¿Quién eres?, grité al vacío. La respuesta llegó de forma de un eco que reverberó en las paredes. Soy la sombra de lo que has hecho, dijo una voz profunda. No había nadie allí, pero sentí su presencia. Mi corazón latía desbocado mientras recordaba los rostros de cada víctima, las vidas que había arrebatado. En un arranque de desesperación saqué mi arma y disparé al aire. El sonido resonó como un trueno, pero no hubo respuesta, solo el silencio abrumador que me envolvía. Con el tiempo la figura se volvió más tangible. Comenzó a aparecerse en lugares inesperados, en el espejo, en la esquina de las calles, incluso en momentos de tranquilidad en mi hogar. Comencé a escuchar susurros, palabras que me incitaban a recordar lo que había hecho. ¿Cuántas almas has perdido?, preguntaba la voz. ¿Cuánto tiempo más puedes vivir así? Una noche, después de un trabajo que había salido mal, encontré un mensaje en mi puerta.
Estaba escrito con líquido vital, diciendo no hay escape. En ese momento comprendí que había cruzado una línea. La sombra que me perseguía no solo era el remordimiento, era la manifestación de todas mis acciones. Cada disparo, cada vida que había terminado había creado un vínculo invisible que me ataba a lo que había hecho. Decidí cambiar mi vida y dejar todo atrás, pero esa sombra no me permitía escapar tan fácil. En cada paso que daba sentía su aliento en mi nuca. Comencé a buscar ayuda, a hablar con personas que conocían la oscuridad en la que me había sumergido. Sin embargo, con cada intento de redención se encontraba con la misma respuesta: no puedes escapar de lo que eres. Una noche, en un intento desesperado por liberarme de la culpa, volví al callejón donde todo había comenzado. La figura estaba allí esperándome. ¿Qué quieres de mí?, grité con la voz temblorosa. Quiero que enfrentes lo que has hecho, respondió, y su voz resonó en mi mente como un eco interminable. De repente todo se volvió oscuro. No había más luz, ni sonido. Me encontré en un laberinto de recuerdos, reviviendo cada que terminaba con la vida de alguien, cada grito, cada vida que había destruido. La sombra se convirtió en una figura tangible, un reflejo de mi propia oscuridad. En ese momento desperté en mi cama. Estaba empapado de sudor. La figura aún presente en mi mente. Decidí que ya no podía vivir así. Fue así que fui a la comisaría de mi ciudad y me entregué. Había venido a confesar, dije, con la voz entrecortada. La sombra me siguió, pero esta vez no tenía miedo. Hoy en día la vida en la cárcel no es fácil. Cada día es un recordatorio de lo que he hecho, y la figura encapuchada sigue apareciendo de vez en cuando. No sé si en algún momento me pueda perdonar por todo lo que hice, o si continuaré haciéndolo una vez saliendo de prisión. En la ciudad, el ruido nunca se detiene, pero aquí en mi refugio, el silencio es mi único compañero. Mi nombre no tiene ningún sentido, pero sé que si estás viendo esto, es porque has decidido adentrarte en el mundo que muchos prefieren ignorar. Desde que tengo memoria, siempre he estado rodeado de caos. Crecí en uno de los barrios más peligrosos de la ciudad. Mis padres, atrapados en su propia lucha por sobrevivir, apenas prestaban atención a lo que sucedía a su alrededor. Aprendí desde joven que la lealtad y la traición eran dos caras de la misma moneda. A los 10 años, ya había visto más de los que muchos verán en toda su vida. Fallecidos en la calle, peleas a puñetazos entre pandillas, y la constante amenaza de ser arrastrado a ese abismo que llamamos crimen. Cuando cumplí 17, la vida me presentó una opción: seguir el camino de mis padres, trabajar de sol a sol y vivir al borde de la pobreza, o adentrarme en el oscuro mundo del narcotráfico. No fue una decisión difícil. El dinero fácil, el respeto que se obtiene en las calles y la promesa de poder me sedujeron. Fue así como me convertí en un sicario. El primer trabajo no se olvida. Recuerdo la noche. La luna estaba oculta tras las nubes y el aire olía a lluvia. Me dieron una dirección, un bar en el centro de la ciudad. El objetivo era un tipo que había traicionado a su propia organización. La adrenalina corría por mis venas mientras me acercaba al lugar. Cada paso que daba era un recordatorio de que no había vuelta atrás. Cuando entré al bar, el bullicio de la música y las risas se apagaron. Todos sabían que algo iba a suceder. Lo vi en la esquina, con una cerveza en la mano, ajeno a su destino. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente estaba fría. Me acerqué, y en un instante que pareció eterno saqué el arma. El sonido del disparo resonó en mis oídos como un eco. Él cayó y, con él, una parte de mí.
No sentí remordimiento en ese momento, solo alivio. Había completado mi primera misión. Con el tiempo me convertí en uno de los más buscados. Las organizaciones me querían a su lado y los enemigos deseaban mi cabeza. Aprendí a vivir en la sombra, a mirar por encima del hombro. Cada día era una lucha constante por la supervivencia. La traición era una constante en mi vida. Nunca confié en nadie. Mis amigos, entre comillas, eran solo herramientas en un juego mortal. Las noches se convirtieron en un desfile de caras que se desvanecían en la oscuridad. A veces me sentaba en la cama, mirando las balas que había acumulado. Cada una de ellas llevaba una historia, un final. La soledad se volvió mi compañera y las pesadillas mi condena. Los rostros de aquellos a quienes había terminado con su vida me perseguían. Intentaba ahogarlos en botellas de alcohol y sustancias, aunque solo fuera por un momento. Una noche todo cambió. Recibí una llamada, un trabajo más, pero esta era una diferente. El objetivo era alguien cercano, un amigo de la infancia que había elegido el lado equivocado. La traición dolía más cuando venía de alguien que conocía, pero sabía que no podía dudar. El negocio es el negocio, y la lealtad no tiene lugar en este mundo. El encuentro fue en un viejo almacén, un lugar que había sido testigo de demasiados fallecidos. Cuando lo vi, la realidad me golpeó. No podía hacerlo. Con la voz en mi cabeza, la que me había mantenido vivo hasta ahora, me decía que no había opción. El arma en mi mano temblaba, y la decisión se convirtió en un tormento. Al final, apreté el gatillo. Su rostro se desvaneció en un instante, y con él una parte de mi humanidad. Después de esa noche, ya no fui el mismo. La culpa se convirtió en un peso insoportable. Cada vez que me miraba en el espejo veía un extraño, un ser vacío, incapaz de sentir amor o compasión. La vida que había elegido me había consumido. Las noches se convirtieron en un ciclo de insomnio, y la soledad se volvió mi condena. El tiempo pasó, y la vida en las calles se volvió más peligrosa. Las guerras entre bandas estallaban en cada esquina, y yo me convertí en una víctima de mi propio juego. En una emboscada, sentí el frío metal de una pistola contra mi cabeza. Era el final, o al menos eso pensé. Pero en ese momento comprendí que no había escapatoria. La vida que había llevado, las decisiones que había tomado, me habían llevado hasta aquí. Sin embargo, pude salir ileso, con unas heridas, pero a fin de cuentas vivo. Hoy estoy aquí en este pequeño departamento, reflexionando sobre mis elecciones. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero espero que mi historia sirva de advertencia. La vida de un sicario no es glamorosa. Es un ciclo de caos y fallecidos. Si alguna vez te encuentras en un camino similar, recuerda que siempre hay otra opción. La noche caía en la ciudad como un manto oscuro, y las luces de los coches parpadeaban como estrellas perdidas en el cielo contaminado. Sentado en la parte trasera de un viejo sedán, observé cómo las calles se vaciaban, como si la vida misma se estuviera escondiendo de lo que estaba por venir. Mi nombre es Javier, pero en mi mundo me conocen como el lobo. No es un nombre que elegí, sino uno que me fue impuesto por la naturaleza de mi empleo. Desde joven aprendí que la vida no es más que un juego de supervivencia. Nacido en un barrio en donde la ley era solo un susurro, me enseñaron a ser fuerte, a no mostrar debilidad. A los 17 años tomé decisiones que me llevaron por un camino oscuro, el tráfico de cosas ilícitas.
Con el tiempo me convertí en un hombre temido y respetado. El caos era mi compañero constante y los fallecimientos un resultado inevitable de mi profesión. Pero no hay gloria en lo que hago, solo una fría realidad que se apodera de mí cada vez que aprieto el gatillo. Aquella noche la misión era clara, un ajuste de cuentas con un traidor. La víctima se había aliado con la policía y eso era imperdonable. Sabía que el riesgo era alto, pero el dinero era bueno y la adrenalina también era un poderoso estimulante. Con el rostro cubierto por una máscara, me dirigí al lugar acordado. La lluvia comenzaba a caer, creando un ambiente tenso que solo aumentaba mi ansiedad. Llegué al callejón donde se suponía que estaría. La luz de un farol parpadeaba y la sombra de un hombre se recortaba contra la pared. Era él. Con pasos silenciosos me acerqué, sintiendo el peso del arma en mi cadera. Pero en el instante en el que estaba a punto de imponer mi venganza, algo cambió. Ruidos de sirenas rompieron la calma de la noche. La policía. En un segundo la situación se tornó en caos. El traidor, al darse cuenta de la inminente llegada de los agentes, trató de escapar. Sin pensarlo, yo disparé. El eco del tiro resonó en el callejón y el hombre cayó al suelo, pero no tenía tiempo para sentir satisfacción. La sirena se acercaba rápidamente. Sentía cómo el pánico se apoderaba de mí. No podía ser atrapado. No podía permitir que mi vida se desmoronara por un momento de debilidad. Corrí a través del callejón, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Las luces de los coches patrulla iluminaban la oscuridad, y el sonido de las voces de los oficiales resonaba cada vez más cerca. Me deslicé entre las sombras, buscando una salida. Mi mente trabajaba a 1000 por hora, recordando cada rincón, cada calle que podía utilizar como refugio, pero el tiempo no estaba de mi lado. Al girar en una esquina choqué contra un grupo de oficiales. La sorpresa fue mutua. Sin pensar disparé de nuevo. Las balas silbaron y uno de ellos cayó al suelo. El caos estalló a mi alrededor. Gritos, disparos, el olor a pólvora llenaba el aire. No había tenido tiempo para la duda. Cada segundo contaba. Avancé disparando a ciegas, tratando de abrirme paso entre la línea de agentes que se interponían entre yo y la libertad. La adrenalina me impulsaba, pero también el miedo. Cada disparo que soltaba era un recordatorio de que estaba cruzando un límite del que no podía regresar. Finalmente, logré encontrar una salida hacia un callejón lateral. Las luces de la patrulla se desvanecían a lo lejos, pero no podía permitirme relajarme. Sabía que había dejado atrás un rastro de fallecimientos y desolación, y eso me perseguiría siempre. La lluvia comenzó a caer más fuerte, empapando mi ropa y lavando el sudor de mi frente. Me detuve un momento, apoyándome contra la pared, intentando recuperar el aliento. Mi mente estaba en un torbellino, reflexionando sobre lo que acababa de suceder. Había terminado con la vida de un hombre, y aunque era parte de mi trabajo, el peso de mis acciones comenzaba a asfixiarme. La policía no tardaría en dar con mi paradero. Sabía que tenía que desaparecer, al menos por un tiempo. Recorrí las calles vacías, buscando un lugar seguro. No podía regresar a casa, no podía poner en peligro a mi familia. La traición había hecho que mis instintos de supervivencia se activaran, y ahora estaba solo en un mundo que me quería sin vida. Finalmente encontré un refugio en un viejo motel, un lugar que había utilizado en el pasado. La habitación era oscura y sucia, pero era un lugar perfecto para esconderme. Me dejé caer sobre la cama sintiendo el cansancio apoderarse de mí, pero el sueño no vendría. La culpa me mantenía despierto. La imagen del traidor caído, el líquido vital, era una condena que había que cargar. Pasaron las horas y aunque intenté calmar mi mente, sabía que esto no terminaría para nada bien.
La policía no se detendría hasta que me encontrara. Cada ruido afuera me hacía saltar. Cada sombra me parecía un agente. La paranoia se apoderaba de mí y comprendí que esa vida definitivamente era un ciclo sin fin. Sé que no hay redención, solo un camino hacia la oscuridad, y el verdadero terror es aquello que vivimos día con día. Desde pequeño, la vida me enseñó que el mundo no era un lugar amable. Crecí en un barrio marginal donde la pobreza y el caos eran una moneda corriente. Mis padres trabajaban arduamente, pero nunca lograban salir adelante. La falta de recursos y la presión constante del entorno forjaron en mí un carácter demasiado duro, pero también una profunda desesperanza. Desde temprana edad, entendí que la vida podía ser brutal. En la escuela era un niño solitario. Mis compañeros se burlaban de mí por no tener ropa nueva, y eso solo alimentaba mi rabia. El caos era la única forma de respeto que conocía. Con el tiempo empecé a rodearme de chicos que compartían mi situación. En lugar de buscar aprobación de los demás, encontré un sentido de pertenencia en el grupo. Juntos hacíamos cosas que nos hacían sentir poderosos, aunque solo fuera por un momento. Fue en esos años cuando conocí a alguien que cambiaría mi vida. Un tipo llamado El Gato. Era un criminal conocido en el barrio. Un hombre que no tenía miedo de usar el caos para resolver sus problemas. Me impresionó su forma de moverse, la confianza que emanaba. Pronto me fui involucrando en su mundo. Al principio solo era un mensajero, llevando recados y haciendo trabajos menores, pero a medida que demostraba mi lealtad me fue permitiendo participar en cosas más serias. El primer trabajo que hice involucró intimidar a un hombre que debía dinero. Recuerdo la adrenalina que corría por mis venas mientras me acercaba. Fue un momento decisivo. No solo estaba cumpliendo con una tarea, sino que estaba ingresando a un mundo donde el respeto se ganaba con miedo. Después de eso ya no había vuelta atrás. Cada trabajo me llevaba más profundamente a la oscuridad, y cada vez que cruzaba una línea, sentía que me alejaba más de la persona que solía ser. Con el tiempo me convertí en un ejecutor. La transición fue gradual, pero en cada paso el caos se volvía más normal. Me volví frío y calculador, y las vidas que tomaba ya no pesaban en mi conciencia. Aprendí a deshumanizar a mis objetivos, a verlos simplemente como obstáculos en mi camino. La primera vez que terminé con la vida de alguien, pensé que me sentiría diferente. El horror me consumiría, pero para mi sorpresa, sentí una mezcla de euforia y alivio. Era como si finalmente hubiera encontrado mi propósito. A medida que mi reputación creció, también lo hizo la presión. Los enemigos comenzaron a acumularse y la vida se convirtió en un juego de ajedrez mortal. Tenía que estar siempre un paso adelante, anticipando cada movimiento. Pero el poder tiene un precio, y la culpa comenzaba a asediarse en los momentos más inesperados. Las noches se volvían peores. A menudo me despertaba en medio de la oscuridad sudando frío con los rostros de mis víctimas, como si estuvieran danzando en mi mente. Un día mientras caminaba por el barrio me encontré con un antiguo amigo de la infancia. Nos saludamos, pero su mirada estaba llena de decepción. «No eres el mismo», me dijo. Sus palabras me golpearon como un balazo. En ese momento comprendí que había perdido mi humanidad. La vida que había elegido me había transformado en un monstruo, y aunque el poder era intoxicante, la soledad que traía era abrumadora. Decidí dar un giro a mi vida. Pensé en dejarlo todo atrás, en escapar del ciclo del caos en el que estaba atrapado. Pero dejar el crimen no era tan simple. Mis decisiones pasadas pesaban como piedra, y quienes habían sido mis aliados ahora se convertirían en mis enemigos. Una mañana, mientras me preparaba para salir, me llegó un mensaje. Era una advertencia. Había sido marcado. Las semanas siguientes fueron un infierno. Cada ruido en medio de la noche era un recordatorio de que no estaba a salvo.
Comencé a mirar por encima de mi hombro, sintiéndome cada vez más atrapado. Las sombras de mi pasado me seguían y la vida se volvió una pesadilla. Finalmente una noche tomé la decisión más dura de mi vida, dejar todo atrás, y significaba eso dejar mi hogar, amigos y todo lo que conocía. Así que hice lo que podía hacer. Huí, dejé el barrio y me mudé a otra ciudad, donde nadie conocía mi nombre. Comenzar de nuevo no fue fácil. Las cicatrices de mi pasado seguían allí, y la culpa seguía atormentándome. Al día de hoy miro hacia atrás y veo un hombre que se perdió en el camino. La vida que elegí me hizo quien soy, y aunque he tratado de escapar, las decisiones que tomé son parte de mí. Y sé que esta lucha por encontrar la paz posiblemente nunca logre su objetivo. En la sierra, el silencio es un lujo que pocos pueden permitirse. Los halcones somos los ojos y oídos de los que mueven los hilos del narco. Nos movemos entre la maleza, camuflados por la naturaleza, observando cada movimiento, cada conversación, cada susurro que se escapa entre los árboles. No somos solo los informantes, somos los guardianes de un mundo donde el caos y el poder se entrelazan en una danza mortal. Desde que era niño, la sierra fue mi hogar. Crecí en un pequeño pueblo donde las montañas eran más que paisajes, eran refugios y trampas. Mis abuelos me contaban historias sobre las brujas que merodeaban por la noche, seres que podían ver el futuro y manipular la realidad. Al principio, pensé que eran solo leyendas para asustarnos, pero a medida que fui creciendo y adentrándome en el mundo del narco, comencé a preguntarme si había algo más en estas historias. Yo comencé a ser halcón en el mundo del narco a los 17 años. Al principio era solo un chico curioso que quería pertenecer a algo más grande. El líder del grupo, un hombre conocido como el Lobo, vio en mí una mezcla de valentía y desesperación. Me enseñó a escanear el horizonte con binoculares, a escuchar el viento para captar los murmullos de la sierra e identificar las rutas que usaban los contrabandistas. En cada misión me sentía más vivo, más conectado con el mundo que me rodeaba. Las noches en la sierra son diferentes. La oscuridad se siente densa, como un manto que envuelve todo en un silencio inquietante. Recuerdo una noche en particular cuando, mientras vigilábamos una ruta de contrabando, escuchamos un sonido extraño. Era como un canto, algo que no encajaba en el paisaje habitual de la sierra. El lobo me miró y su expresión era una mezcla de sorpresa y miedo. ¿Escuchas eso?, preguntó. Nos acercamos a la fuente del sonido, y lo que encontramos fue escalofriante. Un grupo de mujeres vestidas de blanco, danzando alrededor de una fogata. Sus movimientos eran hipnóticos, y sus cánticos resonaban en el aire. En ese momento algo dentro de mí se revolvió. La leyenda de las brujas, que siempre había considerado mitos, cobraba vida ante mis ojos. No les voy a negar que sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero la curiosidad me mantuvo ahí. El lobo tomó la decisión de alejarnos. No debemos interferir, dijo en voz baja. Sin embargo, esa noche se quedó grabada en mi mente. La imagen de aquellas mujeres danzando en la oscuridad me atormentó. A partir de entonces, las historias sobre las brujas de la sierra comenzaron a tomar un nuevo significado. Algo que los halcones hablaban de ellas, como si fueran aliadas de los narcos. Seres que podían proteger a quienes les ofrecían tributos. Otros las veían como un mal presagio, como si su presencia anunciara la llegada de la desgracia. Esa conexión en el mundo del narco y lo sobrenatural comenzó a intensificarse. En una ocasión, mientras vigilábamos un campamento rival, uno de los halcones, un tipo conocido como el Loco, afirmó haber visto una mujer en la distancia. Estaba observándonos.
Dijo que su mirada era penetrante y que parecía saberlo todo sobre nosotros. Su voz tembló cuando relató cómo esa mujer se desvanecía en el aire, como si nunca hubiera estado allí. La tensión en el grupo creció y la paranoia se apoderó de nosotros. Esos días se convirtieron en semanas y la presión aumentaba. Recibíamos informes de que los rivales estaban organizando una gran operación para expandir su territorio. El lobo decidió que era hora de actuar. Planeamos una emboscada en un camino estrecho, un lugar perfecto para sorprender a los enemigos. Pero en la noche anterior a la operación, las cosas se tornaron extrañas. Estábamos en nuestro campamento rodeados de la densa vegetación de la sierra, cuando una niebla espesa comenzó a descender. Nos envolvió en un silencio sepulcral. En medio de la niebla comenzaron a aparecer figuras. Eran las mismas mujeres que habíamos visto danzando aquella noche. Esta vez estaban más cerca, y sus miradas eran intensas, casi hipnóticas. ¡Rápido!, gritó y comenzó a retroceder, pero yo estaba paralizado. El lobo intentó organizar a todos, pero la atmósfera se volvió caótica. Cuando la niebla se disipó, las mujeres habían desaparecido, pero el ambiente había cambiado. La tensión en el aire era palpable, y todos sentíamos que algo no estaba bien. A pesar de nuestros miedos, la emboscada se llevó a cabo el día siguiente. Al principio todo salió según lo planeado, y tuvimos éxito al sorprender al grupo rival. Pero a medida que la balacera se intensificaba, comenzaron a suceder cosas extrañas. Las balas parecían desviar su curso, y varios de nuestros hombres comenzaban a caer, como si una fuerza invisible estuviera en nuestra contra. En medio de caos vi al loco caer al suelo. Su mirada reflejaba un terror profundo, y fue entonces cuando escuché el canto nuevamente. Era el mismo que había escuchado aquella noche en el fuego. La sensación de estar siendo observado se intensificó, y en ese momento comprendí que las leyendas sobre las brujas no eran solo cuentos. Había algo real en su poder, algo que se entrelazaba con nuestra lucha por el control de la sierra. La emboscada se convirtió en una masacre. Los hombres del lobo comenzaron a retirarse, y yo también sentí que la única opción era huir. En medio de la confusión me encontré con el cuerpo del loco. Su rostro estaba marcado por el terror, y en sus manos sostenía un pequeño amuleto, un objeto que parecía haber sido dejado por las mujeres de la sierra. Sin pensarlo lo tomé y lo guardé. Tal vez era una tontería, pero sentí que de alguna manera me conectaba con lo que había presenciado. La experiencia de aquella emboscada cambió mi vida. Los halcones se disolvieron y cada uno tomó su propio camino. Algunos fallecieron en el fuego cruzado. Otros se ocultaron para escapar del horror que habíamos experimentado. Pero yo no podía dejar de pensar en las brujas. Comencé a investigar y a hablar con ancianos del pueblo. Las historias eran variadas, pero había un hilo conductor. La sierra estaba viva, y sus habitantes eran parte de un ciclo que iba más allá de la vida y la muerte. Con el tiempo decidí que debía hacer algo. No podía seguir siendo un espectador en ese mundo, así que hice lo que varios de mis ex compañeros y escapé a otro país. Historias de terror de la internet.